Bienvenidos. ¿Cómo estás? Qué bueno salir juntos. Que Dios te bendiga. Si necesitas algo, no dudes en avisarnos. Estamos a tu servicio. Que tengas un bendecido día. Ponete cómodo. Que Dios te bendiga. Recordá que está todo el material relacionado a la iglesia en las redes sociales. Disponé tu corazón y disfruta de la prédica. Ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró y en la cruz compró mi redención y libertad, libertad.
estamos aquí para compartir la palabra de Dios, para juntos poder recibir ese pan que el Señor nos manda a través de su palabra. Su palabra siempre es el pan fresco, es el alimento para cada uno de nosotros. Y en este día quiero hablar de las murallas de Jericó. Y puse como título a esta palabra, confiando en el Dios de lo imposible. Y para poder entrar en la palabra, entrar en el mensaje, vamos a leer Josué capítulo 5, del 13 al 15 en la Reina Valera 1960. Y así dice su palabra, si usted tiene allí su Biblia, empezamos con el versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Qué palabra, ¿verdad? Un encuentro con Dios. Eso fue lo que tuvo Josué en ese momento. Habíamos leído, si usted lee Josué, los capítulos anteriores, usted va a leer que hay que cruzar un Jordán, que el pueblo tiene que santificarse para ver maravillas, pero para poder tener un encuentro con Dios hay que ser santo, hay que santificarse. Y ahora venía ese encuentro, iba a comenzar la batalla y Josué necesitaba esa fuerza para saber quién estaba con él y hacia dónde iba. Y eso fue lo que pasó en ese momento, ese encuentro que tuvieron. Era un nuevo tiempo. Y esto también lo vemos, le pasó al antecesor de Josué. Usted puede leer Éxodo 3, versículo 5. Allí cuenta también cuando Moisés tiene un encuentro con Dios. Esto nos habla de cómo Dios trata con nosotros y cómo nos prepara para esos tiempos donde necesitamos de su guía, de su inspiración. Y dice la Biblia, que la hemos leído tantas veces, que sin santidad nadie puede ver a Dios. Y eso es lo que hicieron primero, se habían santificado. Y él pudo ver a Dios y entrar en este proceso que le va a dar este encuentro. Leemos en Isaías 57, verso 15, en la Nueva Traducción Viviente: el alto y majestuoso, que vive en la eternidad, el santo dice: yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Ahí vemos cómo Dios busca de nosotros ese humillarnos delante de su presencia, pero no humillarnos por tratarnos mal nosotros, sino reconociendo qué lugar tiene Dios y cuánto necesitamos de Él para caminar, para avanzar, para seguir adelante. Nuestro Dios espera de nosotros entrega y rendición, y el Señor se le manifiesta como el príncipe del ejército de Dios. ¿Para qué viene Dios a nuestro encuentro? Él viene a nuestro encuentro porque nos quiere equipar. Nos quiere equipar. Necesitamos ese equipo para eso que vamos a ir a enfrentar. A Josué le esperaban una ciudad poderosa, antigua, con muros inquebrantables. Y a nosotros nos encuentra en un momento del mundo, de la
situación nunca vivida, que está ahí parada, que parece un gigante delante nuestro, además de todas las otras situaciones que a lo largo de nuestra vida hemos tenido que enfrentar, porque hay muchos Jericó que tenemos delante y que pueden decirnos que no podemos avanzar. Ahí Él fue. Y el Señor lo visita en lo que se llamaría teológicamente una teofanía. No era un ángel, era el Señor Jesús. Por eso Él se postra en tierra y lo adora, porque reconoce quién estaba delante de Él. Por eso tenemos que estar atentos a ese equipamiento, no distraídos en otras cosas. Y dice, quítate el calzado de los pies, investigando por qué. Porque el calzado de nuestros pies significa nuestro andar, nuestros pasos, por dónde andamos, hacia dónde vamos. Él le dice, quítate el calzado de tus pies, porque este lugar era santo. El Señor en esos encuentros viene a nosotros porque nos quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Siempre Jesús debe ir delante de nosotros. No podemos dejar de que Él nos esté guiando. Siempre, a pesar de todo lo que nos rodee, está esa adoración y estar dispuestos a quitar lo que no sirve de nuestra vida. Josué era el escogido de Dios. Estaba haciendo la misión que Dios le mandó. Sin embargo, Dios le dice que se quite los zapatos. Así que nosotros busquemos ese encuentro. Esperemos ese encuentro con Dios. Y quitemos toda aquella cosa que no sirve de nuestra vida, que sea necesaria, para poder estar en la sintonía de lo que Él habla, de lo que Él nos espera. Estos dos versículos nos están hablando de esa preparación para una conquista. Ya Dios le había dicho, pero eso era una parte. Ahora estaba el proceso que cada uno de nosotros tiene que hacer para prepararse para el cumplimiento de la palabra, para que esa palabra se cumpla en nuestra vida y la hagamos cumplir a todos los que nos rodean. A nosotros nos parece que nada más es trabajo de Dios y nosotros nos quedamos ahí mirando. A nosotros nos toca toda esta parte de acercarnos a Él, de buscar a Él para poder entrar en esa voluntad que Él ha planeado para nuestras vidas. Y nosotros nos estamos preparando para un nuevo tiempo, para un tiempo que nunca vivimos. Se habla, se dice, se comenta, pero la realidad es que no sabemos cuándo esto va a terminar, ni tampoco cómo va a seguir. Josué había venido del desierto, de 40 años de desierto. Había guiado a Moisés, ahora le tocaba a él entrar a otro tiempo. Y se enfrentaba con una nación poderosa que lo estaba esperando. Vamos como primer punto a leer el capítulo 6 de Josué, verso 1 y 2 en la versión 1960. Dice así la palabra del Señor. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y a sus varones de guerra. Dios le dice que entregó Jericó en sus manos. ¿Qué era Jericó? ¿Qué ciudad? ¿Qué tipo de ciudad? Y dice dos cosas, cerrada y bien cerrada. Era impenetrable, no se podía pasar, como tantas circunstancias en tu vida y en la mía, que parecen, ahí están, imposibles de pasar. Jericó se conocía como la ciudad de las palmeras, y su nombre viene del árabe y significa ciudad de la luna. Era una de las ciudades más antiguas de ese momento. Tenía muchos años. Sus muros eran famosos
por fuertes, por resistentes, por impenetrables. Jamás nadie había podido pasarlos, jamás nadie los había podido avasallar. Ahí estaban, imbatibles, como mostrando esa ostentación de la fuerza y el poder que podemos tener nosotros los seres humanos y lo que significa un fuerte, un bastión, un edificio de esa imponencia. Estaba imponiendo, ahí estaba. Dice que los soldados que desde arriba custodiaban la ciudad veían a muchos kilómetros a la redonda de dónde podía venir el enemigo. Pero sin embargo, ellos habían oído del Dios del pueblo de Israel. Por eso dice que a causa del pueblo de Israel estaba cerrada y bien cerrada. Su puerta se había encerrado. Ellos habían oído de lo que hacía el Dios del pueblo de Israel. Pero sin embargo, estaban creyendo que estaban seguros detrás de esos muros. Para ellos nadie los iba a poder destruir, nadie los iba a poder pasar. Porque hasta ahora había sido así. Estaban seguros y plantados en esos muros. Su confianza y su seguridad, la del rey, la de los súbditos, estaban en esas murallas, en esa imponencia. Ahí estaba todo el símbolo del poder y de la fuerza de Jericó. Y ellos estaban allí dentro, guardados, esperando a ver que esto pasara, que ellos intentaran y seguro se cansarían y de ahí se irían. Ellos tenían su seguridad y su victoria en las murallas. Josué y el pueblo tenían su victoria asegurada en el Dios de sus imposibles, que ya lo habían visto actuar. Así estamos hoy, ¿no? Con tantas situaciones, con tantas cosas, como decíamos. Quizás tenés ya una Jericó antes de toda esta pandemia, que está ahí, que está ahí, que está ahí, y que parece amenazadora, que parece impenetrable. Una situación, cada uno sabrá el nombre que tiene, pero ahí está, que se levanta, como le decía Goliat a David. Ustedes recuerdan, Goliat, ese gigante que lo amenazaba. Y David era un jovencito pequeñito que no tenía armas, pero que no fue con su fuerza, sino fue en el nombre de Jehová de los ejércitos. Los gigantes se nos presentan a lo largo de la vida. Las murallas están también a lo largo de nuestra vida. Es muy importante por eso estar en santidad y tener ese encuentro con Dios y ser equipados por Dios para que cuando nos toque enfrentarnos, saber quién va por nosotros y en dónde estará nuestra victoria. No en nosotros, sino en el Dios en el cual creemos y declaramos su palabra. Así que ahí estamos, preparándonos para eso que va a venir y que Dios ha prometido que sería bueno y grande, pero que no conocemos, que no sabemos porque es totalmente nuevo. Vamos a leer ahora una vez más la Biblia. Hoy vamos a leer varias veces el capítulo 6, pero lo vamos a leer del verso 3 al 10, porque nos va a contar todo lo que va a nacer de ahora en adelante este pueblo. Dice, Josué da las instrucciones: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y sigue diciendo, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas de la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho y hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, le dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová.
Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron la bocina, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, y entonces gritaréis. Esta era la estrategia de la toma de Jericó. Una estrategia inimaginada. Ningún guerrero hubiera tenido esta estrategia. De ningún corazón del hombre hubiera surgido esta manera. Incomprensible para cualquiera. También seguramente quizás para ellos. Pero aquí vemos, al leer cómo iba a ser la toma de Jericó, la total dependencia del Señor. La victoria estaba en las manos de Dios. No en ellos, no en su fuerza, no en sus armas, no en su capacidad, sino en la palabra que Dios les había dado. Él les dio esa estrategia. ¿Se imaginan si Josué hubiera empezado a discutir, si se hubiera reunido con los generales a ver qué opinaban? Él tomó el plan que Dios le dio y así lo declaró. No era por la mejor organización, no era porque eran un ejército valeroso y fuerte que estaban allí y que iban a conquistar ese lugar. No era por ninguna actitud humana que iban a pasar esos muros, iban a poder entrar. Y también tengamos en cuenta lo que se le dijo al pueblo: que estuviera callado, que no hablara. ¿Cuántas cosas habrían preguntado, no? Porque nosotros lo leemos todo rapidito y de corrido y parece que todo fue así tan fácil. Había que llevar el arca era la presencia de Dios, las bocinas, y marchar en silencio, sin emitir sonido. Mientras yo buscaba e investigaba sobre el tema para poder compartir esta palabra, leí esto que voy a compartir con ustedes. Decía esta explicación que marchaban en silencio porque Josué había aprendido lo que significaba la murmuración, porque así estuvieron 40 años en el desierto, que él había aprendido cuando se habla por hablar, cuando se habla de más, cuando todo se opina, cuando todo se dice, siendo que Dios ha dado una estrategia, o se la quiere cambiar, o se la quiere entender, porque todos queremos entender. Y a veces esto nos lleva a reflexionar, ¿cuántas veces cuando no entendemos lo que Dios está haciendo? Porque muchas veces no entendemos, así seamos doctores de la palabra, no estamos entendiendo, y como no lo estamos entendiendo, como nosotros no estamos manejando la situación, podemos hablar, y a veces esas palabras que no tienen el Espíritu del Señor, que no tienen ese aliento, ese ánimo, esos comentarios adversos, pueden contaminar y lastimar a los que nos rodean y pueden frustrar los planes que Dios tiene para nosotros. Y estos son tiempos en donde nosotros vemos que se va para atrás, que se va para adelante, donde unos dicen una cosa, otros dicen otra, y nosotros estamos aquí en el medio. Pero es un tiempo, mis queridos hermanos, de guardar silencio, de esperar el día de que debemos dar el grito de la victoria. Dice el Señor en el Salmo 46, 10, en su primer parte, también en la Reina Valera: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estamos dando vuelta en una situación que parece cerrada, imposible y muy grande, y que nos está a veces quitando a muchos el sueño, o los sueños, o la esperanza
nos está quitando un montón de cosas, más allá de no poder estar con los que amamos, de no poder reunirnos, de no poder vernos. Hay muchas cosas que se están moviendo y muchas opiniones. Habían pasado 6 días, ¿verdad? 6 días. Y ahí estaban, polvorientos y cansados. Y yo pienso que esta gente estarían no con la misma fuerza que el primer día. Porque el primer día, con la palabra que Dios le dio, Dios le dijo que le entregaba la ciudad en sus manos. Yo supongo que se habrán levantado temprano, que habrán orado, se alistaron, las esposas y las mamás acomodaron a los hijos que iban como soldados, ellos se acomodaron, se pusieron uno al lado del otro y ahí fueron. Porque si Dios lo dijo, ellos pensaron, pero no. Bueno, vino el día 2 y lo mismo. Y supongo día 3. Día 4, día 5, y nada pasaba, y llegamos al día 6. Y ahí estaban. ¿Qué habrán pensado el día 6? Alguien una vez me escribió una palabra y me envió una canción y me decía, yo pienso, ¿qué diría el pueblo de Israel el día 6 de la toma de Jericó? Y cuando lo estaba haciendo me acordé, y es verdad. Y más o menos puede ser esa situación como la nuestra. Es como que estamos dando vueltas, sabemos que Dios nos va a sacar, sabemos que tenemos la victoria, pero todavía todo está cerrado y bien cerrado. Quizás tenemos que pensar que nosotros siempre buscamos y esperamos resultados. Y Dios con nosotros espera transformaciones. Él todo lo usa para transformarnos, para hacernos crecer. En estos días de silencio estamos aprendiendo obediencia y confianza en lo que Él dijo, porque Él está formando en nosotros esos hombres y mujeres para un futuro diferente. Como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había estado en el desierto 40 años armando y desarmando las tiendas, cayendo el maná, haciendo cosas. Ahora les tocaba ir ellos a la conquista, ir ellos a sembrar la tierra, ir ellos a cosechar, a tener una vida totalmente diferente a los 40 años del desierto. Y eso nos pasa a nosotros. Él está haciendo en nosotros esas personas para ese tiempo, para esa hora. Quizás estamos en el 6º día. Quizás no tenemos la misma fuerza. Quizás no tenemos el mismo ánimo. Pero sabemos que Dios está con nosotros y Él nos ha dado una promesa. Nosotros podemos decir, oramos, ayunamos, hay cadenas de oración, todo el mundo está orando, no es que están todos pasivos. El mundo entero, no acá nosotros, vos, la ciudad de La Plata, Argentina, el mundo, el pueblo de Dios en el mundo está orando, está ayunando, está clamando y está esperando ver el resultado. También lo estamos haciendo y lo hemos hecho por años con nuestra vida, por nuestra familia, por todo lo que nos rodea. Y quizás está todavía todo cerrado y bien cerrado. Parece que la muralla no se mueve. Y cuando pensamos que ya nada va a ocurrir, cuando pensamos que estamos derrotados, cuando ya estamos en la hora y en el día de nuestra mayor debilidad, como quizás fue el 6º día, llega la victoria. Porque nuestro Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo y es el oportuno socorro. Así llega nuestro Dios y obra. Vamos a leer en Josué 6, versos 15, 16 y 20. Dice el 15: al 7º día se levantaron a despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera. 7 veces solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas,
La 7ª vez, Josué, dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y el verso 20 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Querido hermano y hermana, hay un día que donde ese grito del pueblo, esas oraciones que están delante del trono de la gracia, van a ser oídas. Y hay un día donde Dios lo declara, el día de ese grito del pueblo, donde esas murallas van a caer y desaparecer. Y ese es el tiempo donde nosotros deberemos marchar derecho y hacia adelante, no distrayéndonos con nada, no pensando en nada que no tenga que ver con lo que Dios habló. Porque Dios es fiel y cumple su palabra. Él tiene el momento. Y ese grito hizo que los cimientos temblaran. Seguramente Dios obró milagrosamente allí, porque no eran multitudes. Dios hizo un milagro a través de ese grito. Pero yo pensaba que hoy ese grito son tu oración, mi oración, la de miles de cristianos que están orando y gritando y esperando esa victoria. Y Dios está allí, los tiene delante de Él. Él los está mirando, está atento. Esas oraciones no son en vano. Tienen respuesta y la respuesta viene en camino. El día de la victoria viene en camino. Tomé de toda esta palabra 7 puntos para tener en cuenta, para que este tiempo sea fructífero para nuestras vidas. Santificarnos, tener ese encuentro con Él, ir a buscarlo en forma privada y personal para nuestras vidas, para quitar de nosotros lo que nos sirve y para rendirnos. Rendirse es rendirse. Es no poner mi estrategia a mi manera y lo que yo digo. Rendirse es me rindo. Sé conmigo como quieras. Esperar esa estrategia, ese diseño de Dios para llevar adelante. No hacerlo con nuestra fuerza, sino como Él lo dice. Esperar el momento oportuno y ver en Él ese día y esa hora obrar al Dios de lo imposible, que no es un Dios que está solo escrito aquí de tapa a tapa. Ese Dios de lo imposible se manifiesta en tu vida y se manifiesta en la mía. Sigue obrando milagros, sigue abriendo camino donde no lo hay, sigue dando agua de beber al sediento, lo sigue haciendo porque nuestro Dios ha dicho y Él cumple. Y todo lo que está cerrado y bien cerrado tiene su día y su hora en que nuestro Dios lo va a abrir. Quiero compartir con ustedes Zacarías capítulo 4, verso 6 en la versión 1960. Dice así: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es porque seamos fuertes, ni valientes, ni entendidos, ni todo lo que querramos ser. Es con el Espíritu. Esta victoria será dada porque nosotros resistamos en el Espíritu, en oración, en clamor y en esperanza a la respuesta de nuestro Dios. Que no será como nosotros quizás queremos o pensamos. Va a hacerlo a su manera y lo va a hacer mucho mejor y lo va a hacer bien para nosotros y para todo lo que venga. Dice en Hebreos 11:30, también en la versión 960, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Jericó para Josué no fue una batalla, para Josué fue un acto de fe. Y eso es lo que en este tiempo Dios pide de nosotros. Vamos a tener que entender y nuestra vida tendrá que ser un acto de fe, de que si Él dijo que va a caer y Él lo va a hacer a su manera. Y nosotros cumplir su palabra, hacer como Él lo dijo, no a nuestra manera, a la manera de Dios. Y todo
nos irá bien. Sigamos rodeando nuestras Jericó en oración. Sigamos rodeando este tema de la pandemia en oración. Sigamos rodeando nuestras necesidades personales, la de nuestra familia. Sigamos y declaremos su promesa. Nosotros declaramos vida, no estamos para declarar la muerte, sino la vida. Declaremos la palabra de Dios sobre esas oraciones y vamos a ver su gloria, la gloria del unigénito, como nunca antes las hemos visto. Vamos a orar. Amado Señor, en este día clamo a ti en el nombre de Jesús. Clamamos, Señor. Y yo pongo esta palabra de fuerza, de victoria, de aliento, para que, Señor, esta palabra nos levante, nos haga fijar los ojos en ti y saber que no hay oposición, que no hay monte, que no hay muralla que se ponga delante, que nuestro Dios haya dicho que nosotros la vayamos a pasar, que quede allí y nosotros frustrados en la mitad del camino. Todo lo que tú hablaste, toda esa buena palabra se va a cumplir. Señor, sopla vida, aliento, esperanza. Tú eres el que abre puertas, el que hace caminos. Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Y nosotros creemos en ti. Como creyó ese pueblo, Señor, ellos vieron con sus ojos abrirse los mares. Ellos vieron con sus ojos como tú peleaste por ellos. Y nosotros también hemos visto tu amor y tu favor todos los días de nuestra vida. Porque si estamos aquí, hasta aquí llegamos, es por tu gracia, es por tu amor y es por tu misericordia. A todo aquel que lo escuche, que esté desesperado, que esté cansado y abatido, esta palabra le dé aliento y le dé esperanza. Y a todo su pueblo le diga que Él ha prometido y cumplirá. Porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Señor, bendice cada hogar y cada familia, Señor, y cada uno que esté escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Eres el camino y la verdad.
jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú